Los 1974 Nobel Prize.org de Química fue únicamente por el profesor Paul Flory de Stanford University para su investigación sobre las modalidades de formación y la estructura de polymeric sustancias. Su investigación ha sido casi totalmente con el apoyo de AFOSR desde 1961. Flory investigación centrado principalmente en photochemistry y espectroscopia, que permite a los científicos que determinan la composición de moléculas analizando la luz que emiten cuando acalorado. Más tarde, Flory comenzó investigando la física química de polímeros. Estudió sus propiedades en solución y por mayor, y su investigación reveló las conexiones entre las estructuras químicas del individuo polímero, sus moléculas y sus propiedades físicas. Considerado por muchos de los fundadores de la ciencia de polímeros, Flory del trabajo con nylon y la goma sintética demostrado ser de gran importancia comercial. Dr. Flory desarrolló el marco de entender la física y viscoelasticidad y comportamiento de polímeros. Este marco condujo al desarrollo de avanzadas resinas usado en Orgánica Matrix, de fibra de carbono reforzado, compuestos actualmente utilizado en las alas y fuselajes de muchas fuerzas aéreas de los aviones, incluyendo la F-16, B-2, F-22 y aviones conjuntos Strike Fighter. Michael M.C. Alpine, profesor asistente de Ingeniería Mecánica y Aeroespacial en Princeton, lidera un equipo de investigación que utiliza la impresión en 3D para crear dispositivos electrónicos complejos como este diodo emisor de luz, que se muestra aquí impreso en cristal curvado. Recuerda todo esto a los lentes de emisión infrarroja que se ponía el mayor para ver la cuna. Una nueva manera de hacer las superficies microestructuradas. Método puede producir materiales fuertes y ligeros con propiedades superficiales específicas. Un equipo de investigadores ha creado una nueva forma de fabricar superficies microestructuradas que tienen texturas tridimensionales novedosas. Estas superficies, hechos por autoensamblaje de nanotubos de carbono, podrían exhibir una variedad de propiedades útiles, incluyendo la rigidez controlable mecánica y la fuerza, o la capacidad para repeler el agua en una dirección determinada. Hemos demostrado que las fuerzas mecánicas se pueden utilizar para nanoestructuras directos para formar microestructuras tridimensionales complejas, y que podemos controlar de forma independiente las propiedades mecánicas de las microestructuras, dice a John Hart, el profesor Mitsui Desarrollo Profesional asociado en Mecánica e Ingeniería en MIT y autor principal de un artículo que describe la nueva técnica en la revista Nature Communications. La técnica funciona mediante la inducción de nanotubos de carbono a doblarse a medida que crecen. El mecanismo es análogo a la flexión de una tira bimetálica, que se utiliza como control en los termostatos viejos. Medida que se calienta un material se expande más rápido que otro unido al mismo. Pero en este nuevo proceso, las curvas de material, ya que se produce por una reacción química. El proceso se inicia mediante la impresión de dos patrones sobre un sustrato. Uno es un catalizador de nanotubos de carbono. El segundo material modifica la tasa de crecimiento de los nanotubos. Al compensar los dos patrones, los investigadores demostraron que los nanotubos se doblan en formas predecibles medida que se extienden. Podemos especificar estas instrucciones sencillas de 2 dimensiones, y hacer que los nanotubos para formar formas complejas en 3 dimensiones, dice Hart. Donde nanotubos crecen a diferentes ritmos son adyacentes, empujan y tiran el uno del otro, la producción de formas más complejas, Hart explica. Es un nuevo principio de la utilización de la mecánica para controlar el crecimiento de un material nanoestructurado. Él dice. Pocos procesos de fabricación de alto rendimiento pueden lograr esa flexibilidad en la creación de estructuras tridimensionales, dice Hart. Esta técnica, añade, es atractivo porque puede ser usado para crear grandes extensiones de las estructuras simultáneamente. La forma de cada estructura se puede especificar mediante el diseño del patrón de partida. Hart dice que la técnica también podría permitir el control de otras propiedades, tales como conductividad eléctrica y térmica y la reactividad química, uniendo diversos revestimientos a los nanotubos de carbono después de que crecen.
Si recubrir las estructuras después del proceso de crecimiento, puede modificar exquisitamente sus propiedades, dice Art. Por ejemplo, el recubrimiento de los nanotubos con cerámica, utilizando un método llamado deposición de capa atómica, permite que las propiedades mecánicas de las estructuras a ser controlados. Cuando se deposita una capa de espesor, tenemos una superficie con rigidez excepcional, la fuerza y la resistencia relativa a su densidad, explica Art. Cuando se deposita un recubrimiento delgado, las estructuras son muy flexibles y resistentes. Este enfoque también puede permitir la replicación de alta fidelidad de las intrincadas estructuras que se encuentran en la piel de ciertas plantas y animales, Art dice, y podría hacer posible a las superficies de producir en masa con características especiales, como el repelente al agua y adhesivo capacidad de algunos insectos. Estamos interesados en el control de estas propiedades fundamentales utilizando técnicas de fabricación escalables, dice Art. Art dice que las superficies tienen la durabilidad de los nanotubos de carbono, lo que podría permitir que sobrevivan en ambientes hostiles, y podrían estar conectados a la electrónica y funcionan como sensores de señales mecánicas o químicas. Kevin Turner, profesor asociado de Ingeniería Mecánica y Mecánica Aplicada de la Universidad de Pensilvania, que no participó en esta investigación, dice que este enfoque es bastante novedoso, ya que permite la ingeniería de complejas microestructuras 3D compuestos de los nanotubos de carbono. Enfoques de microfabricación tradicionales, tales como los patrones y el grabado, generalmente solo permiten la fabricación de estructuras simples 3D que están esencialmente extruye patrones 2D. Turner añade un aspecto particularmente interesante de este trabajo es que las estructuras están compuestas de nanotubos de carbono, que tienen propiedades mecánicas, térmicas y eléctricas deseables. Junto con Art, el equipo de investigación incluyó a Michael de Boulder de la Universidad de Cambridge, Sei-Jin Park, un estudiante de doctorado visitante de la Universidad de Michigan, y Sameh Taufik, un ex investigador postdoctoral en el MIT que ahora trabaja en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. El trabajo fue apoyado por el Consejo Europeo de Investigación, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, y la Oficina de la Fuerza Aérea de Investigaciones Científicas. Nota. Acuérdense que en el diario del mayor propiamente dicho caballo de Troya dice sin más. Al parecer, y a través de la CIA, las fuerzas aéreas norteamericanas habían recibido procedentes de Europa Occidental una serie de documentos en los que se hablaba de un brusco cambio de 180 grados en la interpretación de la física cuántica. En algunas de mis múltiples conversaciones con el general Curtis, este insinuó que aunque en el equipo inicial habían participado algunos de los veteranos científicos del proyecto Manhattan, que dio a luz la bomba atómica, el cambio de criterios en relación con la naturaleza de las mal llamadas partículas elementales o subatómicas procedía de Europa. Nuevo proceso desarrollado por el MIT Instituto de Tecnología de Massachusetts, el doctor científico John Art y otros de sus colegas pueden producir matrices de formas 3D, basado en nanotubos de carbono que crecen de una superficie. En este ejemplo, todos los nanotubos están alineados a la curva en la misma dirección. Forma de diagrama, seguido por la digitalización de imágenes de microscopio electrónico de barridos en de la persona que resulta de carbono formas de nanotubos que producen. Las principales imágenes de SEM muestran una gran variedad de esas formas A, torcidos, formas de hélice. Semicírculos B, exteriores curvados. C, desplácese como la deformación de las microestructuras de paredes delgadas. Y D, una organización colectiva de flexión formas en un patrón ondulado. Close-up imágenes de microscopio de las formas y las ilustraciones de los patrones que les producen nanotubos de carbono. A la izquierda, una forma curvada simple, y a la derecha, complejos formas curvas de la hélice, que puede ser producido por este método de crecimiento de nanotubos de carbono.